Las proteínas son polímeros naturales que están conformados por aminoácidos unidos entre sí. Dependiendo del largo del polímero, eh, normalmente se le conocen como proteínas a aquellos que son bastante largos versus los que conocemos como péptidos o pequeños trozos de proteínas, ¿no es cierto? En donde solamente 5 o 10 residuos de aminoácidos están unidos entre sí. Las proteínas pueden llegar a ser bastante grandes y tener varios miles de residuos peptídicos. Ahora, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido esencialmente es un alfa aminoácido, los que conforman las proteínas que comúnmente vemos, ¿no es cierto? En donde un ácido carboxílico tiene un grupo amino en el carbono alfa que corresponde al carbono 2 del ácido carboxílico. ¿Sí? A eso es lo que nosotros conocemos como un alfa aminoácido. Y la polimerización o el enlace entre distintos aminoácidos se produce por la formación de un grupo amida entre el grupo amino de uno de los aminoácidos y el grupo carboxilo de otro aminoácido, ¿no es cierto? En una sustitución del grupo OH por el grupo amino. A este enlace se le conoce como enlace peptídico, a este enlace amida. Ahora, ¿qué diferencia a los distintos aminoácidos? La diferencia se produce en qué grupo es el que sigue después del carbono alfa. Puede ser un hidrógeno solamente, ¿no es cierto? En cuyo caso el aminoácido se llamaría glicina. Puede ser metilo, etcétera. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, 5 aminoácidos que están clasificados como aminoácidos con cadenas alifáticas. Hay diferentes tipos de clasificaciones que se pueden hacer, pero esta es una clasificación química, esencialmente, en donde todos los grupos que están unidos al carbono alfa son hidrógeno o algún tipo de grupo alifático, carbono-hidrógeno. Entonces, en este grupo tenemos la glicina, la alanina, valina, leucina y isoleucina. Estos aminoácidos van a tener una polaridad relativamente parecida y esa polaridad después va a tener mucha relación con la estructura tridimensional mayor de la proteína una vez que ya, digamos, esté completa. Hay también aminoácidos que tienen grupos OH en su cadena lateral. Por ejemplo, la serina tiene un grupo CH2OH y la treonina tiene un grupo CH o HCH3. También hay otros que tienen o que son el equivalente en grupo azufre. Tenemos un tiol, CH2SH en la cisteína, y tenemos un tioéter en el caso de la metionina. También podemos tener aminoácidos acídicos. ¿Qué significa eso? Que el grupo de la cadena lateral tiene capacidad de donar un protón. En el caso del aspartamo o ácido aspartico, que serían, ¿no es cierto?, la base conjugada y el ácido, ¿no es cierto?, del mismo compuesto, tenemos un CH2 carboxilo. En el glutamato tenemos una cadena un poco más larga, un CH2 extra y el carboxilato. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también compuestos como la asparagina, ¿no es cierto?, y la glutamina, que son una versión amida de los aminoácidos acídicos que acabamos de ver, ¿cierto? La asparagina del aspartamo y la glutamina del glutamato. También podemos tener aminoácidos con propiedades básicas, o en donde su cadena lateral tiene propiedad básica. Puede ser, ¿no es cierto?, esta cadena de la lisina con un grupo amino al final y una cadena, ¿no es cierto?, como la arginina que tiene estos dos grupos amino al final. Y también está la posibilidad de grupos aromáticos como la tirosina y la fenilalanina. También, ¿no es cierto? También tenemos el caso de la prolina. Y tenemos la histidina y el triptofano con grupos más bien heterocíclicos,
en donde tenemos sistemas cíclicos con aminas, con nitrógenos. Ahora, las aminas, o sea, perdón, los aminoácidos tienen un centro asimétrico que es el centro del carbono alfa, donde está unido el grupo amina. Y por lo tanto pueden tener dos posibles configuraciones absolutas. Históricamente se utilizó la misma designación que se utilizó para los carbohidratos para las históricamente se utilizó el mismo sistema estereoquímico que se utilizó con los carbohidratos, relacionándolos con el D y L gliceraldehído, y lo que se hace es utilizar, ¿no es cierto?, las mismas estructuras de Fitch para ver si el grupo amina está en la misma dirección del D-gliceraldehído o del L-gliceraldehído, lo que determina si el aminoácido es un D-aminoácido o un L-aminoácido. Ahora, una de las características más importantes de los aminoácidos y que después, ¿no es cierto?, redunda en su estructura polimérica, son sus propiedades ácido-base. Un aminoácido libre es un Sweeter ion. ¿Qué significa eso? Significa que es un ion que es tanto positivo como negativo al mismo tiempo. Por lo tanto, la molécula en principio es neutra, pero, ¿no es cierto?, tiene cargas. Ahora, esto va a depender del pH. En el caso del aminoácido, yo tengo un grupo amino que a pH 7 está protonado y por lo tanto está positivo, y tiene un grupo carboxilo que a ese mismo pH está desprotonado y por lo tanto está negativo. Cuando yo lo llevo a un pH más ácido, ese aminoácido capta un protón en el grupo carboxilo, pero mantiene la protonación del grupo amina y pasa de tener carga neutra a tener una carga más 1, positiva. Si por el contrario yo me voy a un pH más básico, lo que va a suceder es que el grupo amina va a perder el protón, va a perder esa carga positiva, pero va a mantener la carga negativa del carboxilato porque el pH va a mantener, ¿no es cierto?, ese desprotonado, ese grupo funcional. Y la carga de la molécula completa ahora va a ser menos 1. ¿Okay? Ahora, se conoce como punto isoeléctrico el pH en el cual una molécula de este tipo tiene una carga total neta 0. Es decir, cuando yo sumo todas las cargas, ¿no es cierto?, de un aminoácido, estas dan 0. En el caso de un aminoácido en que la cadena lateral, ¿no es cierto?, no tiene propiedades ácido-base, entonces el punto isoeléctrico va a ser esencialmente el promedio entre las constantes de acidez del grupo alfa-amino y del grupo carboxilo. Pero si la molécula, el aminoácido, en su cadena lateral tiene un grupo que tiene propiedad ácido-base, entonces el cálculo del punto isoeléctrico debe realizarse buscando entre qué protonaciones o desprotonaciones se produce esta estructura de punto isoeléctrico donde el aminoácido está neutro. Aquí un ejemplo, aquí está el ejemplo de la histidina, ¿no es cierto? La histidina tiene un grupo carboxilo, como todos los aminoácidos, un grupo amino también, y tiene un grupo amino que también tiene propiedades ácido-base en la cadena lateral. Si yo tengo este aminoácido a pH 0, a un pH muy acídico, todos los grupos que pueden protonarse están protonados. El grupo carboxilo está protonado y cuando está protonado está neutro. El grupo amino del alfa aminoácido está protonado y cuando está protonado está positivo, tiene una carga más 1.
Y el grupo de la cadena lateral, el grupo amino, cuando capta un protón, queda con carga positiva. Eso significa que esa estructura tiene una carga neta más 2. Cuando yo empiezo a irme a pHs más básicos, algunos de esos grupos, alguno de esos tres grupos va a desprotonarse primero. ¿Cómo sé yo cuál es el grupo que se va a desprotonar primero? Observando, ¿no es cierto?, las constantes de acidez que están tabuladas en la tabla que está al lado, ¿cierto? Si nosotros buscamos la histidina, nos vamos a dar cuenta que la histidina tiene un pK sub A 1.82 en el grupo alfa carboxilo, que tiene un pK sub A de 9.17 para el grupo alfa amino y tiene un pK sub A de 6.04 para la cadena lateral. ¿Cómo leo estos datos? El pK sub A nos va a indicar a qué pH se va a empezar a producir la desprotonación o protonación, dependiendo de en qué dirección nos estemos yendo, ¿no es cierto?, de ese grupo en particular. Entonces, en el caso de la histidina, a 1.82, a pHs más ácidos que 1.82, el grupo carboxilo va a estar protonado, y a pHs más básicos que 1.82, ese carboxilo va a empezar a desprotonarse. Entonces, si yo voy desde 0 y voy yendo hacia pK más básicos, cuando yo traspase el 1.82, ese grupo carboxilo en el equilibrio va a empezar a desprotonarse. Si yo continúo, el próximo pK con el que me encuentro va a ser el de la cadena lateral, 6.04. Cuando yo empiece a llegar hasta 6.04, el grupo de la cadena lateral va a empezar también a desprotonarse. Y cuando ya llegue al 9.17, ese grupo va a empezar a desprotonarse. Entonces empiezan a desprotonar los grupos dentro de la estructura de la molécula en el orden que les entrega su pK sub A. Entonces, en la histidina, a pH 0, tenemos una molécula que tiene carga total más 2, carga neta más 2. Cuando yo paso el 1.82 en pH, entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a desprotonar el grupo carboxilo. Cuando se desprotona el grupo carboxilo, la carga del grupo carboxilo pasa de neutra a menos 1, lo que disminuye en 1 la carga neta. Paso de carga más 2 a carga más 1. Entonces, cuando yo estoy entre el pK sub A del carboxilo y el pK sub A de la cadena lateral, es decir, entre 1.82 y 6.04, se produce la mayor cantidad, la mayor concentración de esa especie en solución. La especie que tiene carga más 1, la que está entre el pK sub A de la protonación del grupo lateral y el pK sub A de la protonación del carboxilo. Cuando paso del pK 4 intermedio, ¿no es cierto?, entre el 1.82 y el 6.04, me empiezo a acercar al 6.04, lo que empieza a suceder es que la cadena lateral comienza a desprotonarse. Cuando yo salgo de ese 6.04 a pH más básicos, esa desprotonación va a empezar a aumentar la concentración de la especie siguiente, que es la especie en donde la cadena lateral está desprotonada, el carboxilo está desprotonado, pero continúa protonado el grupo amino de ese aminoácido. Como la carga en la estructura anterior era más 1 y ahora estamos perdiendo un protón, pasamos a tener una carga total del aminoácido 0. Menos 1 del carboxilo, más 1 del grupo amino y neutro en la cadena lateral. Esta especie va a tener su concentración máxima lo más alejado del pK sub A de la cadena lateral, pero lo más lejano de la cadena del pK sub A del grupo alfa aminoácido, 9-17. Es decir, entre 6 y 9 más o menos se va a producir
esa concentración máxima. Cuando me subo de 8, me acerco mucho a la desprotonación del alfa-amino. Si me acerco mucho al 6, empiezo a generar, ¿no es cierto?, la protonación del grupo de la cadena lateral. Entonces, entre el 6 y el 9, es decir, más o menos a pH 8, se produce la mayor concentración en el equilibrio. Recuerden que todos estos son equilibrios. En el equilibrio de esta especie neutra. A ese pH, ese intermedio, a ese pH se le conoce como punto isoeléctrico, porque es el de mayor concentración de la especie neutra. Y si yo ya sigo hacia pH más básicos y paso del 9 a 17, lo que va a suceder es que va a empezar a aumentar la concentración, ¿no es cierto?, de la especie que tiene desprotonado todos los grupos, el grupo carboxilo, el grupo alfa-amino y el grupo de la cadena lateral, y en ese caso la especie de mayor concentración en solución va a ser la especie con carga neta -1.